Abril del año 2003. Semibradsk, un pueblo en el distrito de Domodedovo de la región de Moscú. Tras una semana de lluvia, el suelo bajo los pies de Alexei Roskov, mientras caminaba por el bosque hacia las afueras del pueblo, estaba un poco fangoso. El hombre mayor tiene que caminar con cuidado y mirar hacia abajo para no tropezar y no resbalarse en el lodo. Casi nadie pasa por el bosquecillo, solo los habitantes del pueblo. No hay senderos aquí, y Alexei simplemente camina entre los árboles, sobre la tierra y los restos de nieve. Él constantemente mira hacia abajo y por eso casi de inmediato nota algo extraño en un pequeño barranco adelante. Trapos, zapatos, rodillas desnudas. Alexei no comprende de inmediato lo que tiene enfrente. Un flor de nieve. El cuerpo medio descompuesto de una mujer con abrigo y botas, cubierto de cualquier manera con ramas y maleza. Alexei lo mira por un momento, observándolo fijamente, como si intentara reconocerlo, pero eso es imposible. El rostro del cadáver está desfigurado por la descomposición, prácticamente no queda nada de los tejidos. Hay que ir a la policía a denunciarlo, piensa el hombre, caminando casi decidido en dirección al pueblo. ¿Y si aún así alguien busca a esa persona? Pero él denunciará solo una semana después. Durante ese periodo, animales salvajes y perros callejeros devorarán casi por completo el cadáver de Tatiana Gliusinska, de 25 años. Esta circunstancia casi permite que la persona que le quitó la vida evite el castigo que merece. Tatiana Vernik nació en Moscú en una familia amorosa. Era la única hija de padres acomodados que eran comerciantes. Tania fue una hija tardía. Su madre tenía 35 años y su padre 39 cuando ella nació, y sus padres la adoraban como a una hija muy esperada. Desde pequeña, la niña fue consentida con mucha atención y nunca le negaron nada. Le bastaba hacer un puchero o dar un pisotón para que papá o mamá corrieran a cumplir los caprichos de su hija favorita. En su cuarto siempre había muchos juguetes y en el armario colgaban los vestidos más bonitos. Tania era la princesa de mamá y papá. La niña era excepcionalmente hermosa, cabello oscuro, grandes ojos grises. En la escuela, los niños corrían tras Tania en grupos, peleaban por ella, todos la invitaban a bailar en las fiestas escolares, pero Tania prácticamente no tenía amigas. La niña era orgullosa, terca y de carácter complicado, excéntrico y apasionado. Consentida por sus padres amorosos, Tania rara vez cedía y se negaba a reconocer que otros tuvieran la razón. Estudiaba brillantemente, dominaba el inglés con soltura y soñaba con vivir y trabajar en el extranjero. Tania entendió muy temprano el poder de su encanto femenino y no dudaba en aprovecharlo. Desde la escuela siempre había una multitud de admiradores alrededor de Tania, pero la chica solía provocarlos y no mostraba preferencia por ninguno en particular. Ella conocía su valor y no se conformaría con poco. A Tatiana Vernik la llamaban la reina de las nieves. Todos sabían que su belleza fría ocultaba un corazón gélido. Tras la escuela, Tatiana Vernik asistió a cursos de secretaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nuevas amistades, nuevas oportunidades, y la chica se sentía en su ambiente. Entendía que podía realizar sus ambiciones. Con persistencia y esfuerzo, completó los cursos con honores. Los padres estaban orgullosos de Tatiana, habían criado una gran hija. Pronto, Tatiana conoció a un chico llamado Andrzej Gliusinska. Andrzej era originario de Polonia, la cortejaba de manera hermosa y casi de inmediato dejó claro que tenía intenciones serias. Y los padres de Tatiana también aprobaron casi de inmediato la candidatura del chico. El extranjero les pareció muy inteligente, modesto y respetuoso. Solía regalarle obsequios a su hija, no insinuaba nada íntimo antes de la boda y llevaba a la novia en brazos. Andrzej de inmediato declaró que vivirían en Polonia. Siempre te he dicho que mereces algo mejor. Encontraste un novio extranjero, te irás al extranjero, verás el mundo, suspiraba la madre y de pronto lloraba. No nos olvides, hija. Tatiana abrazaba, la madre también lloraba y juraba que nunca olvidaría. En 1997, Tatiana Vernik se casó con Andrzej Gliusinski y los jóvenes se fueron a Polonia, a la ciudad de Poznań. En 2 años, Tatiana disfrutó de un matrimonio feliz, éxito, nuevas amistades y viajes por Europa. La pareja ya estaba planeando tener hijos, y la mujer poco a poco empezó a preparar el cuarto de los niños, pero un día todo cambió. Ese día, Tatiana y su esposo decidieron visitar a sus amigos en Varsovia. El clima estaba despejado, el camino seco y el auto iba a toda velocidad.
Tanto Tatiana como Andrzej ya anticipaban varios días en compañía alegre cuando de repente un automóvil salió inesperadamente al carril contrario. La mujer no tuvo tiempo de comprender lo ocurrido. Un dolor atroz, un grito y oscuridad, de la cual despertó en el hospital bajo un gotero. Ambos vehículos fueron llevados al deshuesadero desde el sitio del accidente. Los conductores, la pasajera y los responsables de la tragedia fallecieron instantáneamente. Tatiana sufrió fracturas graves en el brazo y fémur. Ansi resultó con la columna vertebral rota, convirtiéndose instantáneamente en una persona con discapacidad, postrado en cama. Los médicos daban esperanzas de que podría volver a caminar. Hay una posibilidad, pero se necesita un tratamiento largo. La rehabilitación tomará meses, si no es que años. El pronóstico para la pareja no era alentador, pero no había alternativa. Iniciaron las operaciones, las constantes visitas al hospital y el tratamiento. Tatiana también fue operada para colocarle una placa metálica en la cadera. Desde entonces empezó a tener dolores. Tatiana se vio obligada a tomar analgésicos constantemente, pero le ayudaban poco. A menudo la mujer pasaba noches en vela en la cama, dando vueltas tratando de acomodar la pierna de manera más cómoda. Y además tenía que cuidar a su esposo. Tatiana no le mostraba el dolor, era demasiado orgullosa, no quería que Andrzej se sintiera culpable o una carga para su madre. Ella tampoco se quejaba, sabía que eso la haría preocuparse, solo sus amigos más cercanos lo sabían. Tatiana pronto descubrió que el alcohol ayudaba bien a quitar el insomnio. La mujer empezó a beber una copa de vino antes de dormir, luego media botella. Poco a poco, el alcohol se volvió un hábito y sin él Tatiana ya no podía dormir, y eso solo empeoró la situación. Por el alcohol, Tatiana a menudo estaba irritable, por las mañanas le dolía la cabeza y sentía náuseas. Andrzej notaba el estado de su esposa, intentaba hablar con ella, pero Tatiana no quería escucharlo. Cansada, le gritó a la mujer que la dejara en paz y azotó la puerta. Después de un tiempo, ella volvía y se disculpaba, pero la relación matrimonial se deterioraba visiblemente. Los escándalos empezaron en la familia. Parecía que el hermoso cuento de hadas se estaba convirtiendo en una telenovela común. Un esposo enfermo que necesitaba cuidados, una esposa eternamente irritada que recurría a la botella. Andrzej veía que Tatiana se alejaba de él, pero no podía hacer nada al respecto. Él entendía que una mujer de 25 años no sueña con una vida así, pero ¿acaso él mismo eligió ese destino? Se volvía loco de celos al pensar que Tatiana podría encontrar a otro hombre sano. Los escándalos sucedían cada vez más a menudo. A finales de noviembre del año 2000, Tatiana le dijo a Andrzej que planeaba ir a Rusia a visitar a sus padres. Ella le dijo a su esposo que no volvería antes de Año Nuevo, que quería pasar las fiestas con su familia. Andrzej dejó ir a su esposa apesadumbrado. Más tarde les dirá a sus familiares que tenía un presentimiento diciendo, sabía que Tatiana no volvería. Tatiana era esperada calurosamente en casa. Al ver a su hija más delgada y con ojeras, la madre se echó a llorar. Se notaba que Tatiana era infeliz, que estaba sufriendo. Cuando su madre le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse en casa, Tatiana desvió la mirada. Ella seguía amando a su esposo y se preocupaba por él, pero simplemente estaba cansada. Ella quería ser una niña pequeña, quería olvidarse por un tiempo de las preocupaciones y ansiedades y simplemente estar en casa. Muy pronto Tatiana reanudó la amistad con sus pocas amigas. El regreso de la Reina de las Nieves a Moscú también fue recordado por sus antiguos admiradores. A sus 25 años, Tatiana seguía siendo una belleza impresionante y verdadera. Los hombres seguían volteando a verla cuando pasaba, y eso le agradaba a Tatiana. Se dio cuenta de que también lo había extrañado. Por el coqueteo, por la ligereza, por la atención. Tatiana no planeaba engañar a su esposo, ella lo amaba, pero un coqueteo ligero la ayudaba a ahuyentar la tristeza, le recordaba que la vida no se acaba. Cerca de Año Nuevo, Tatiana sintió que volvía a caer en depresión. Empezó de nuevo a tomar vino antes de dormir, y al parecer hasta su madre lo notó. Unos días antes de la fiesta, el 19 de diciembre, el ánimo de Tatiana cayó por completo. Tatiana se confesó a sí misma que extrañaba a su esposo, que quería verlo. Los pensamientos tristes la atormentaron hasta el anochecer. No pudiendo soportarlo más, llamó a su amiga soltera Elena. ¿Estás en casa? Ahora voy para allá. Ella se alegró de la llamada de Tatiana y dijo que la estaría esperando. Tatiana le dijo a su madre que iba en taxi a ver a su amiga, la besó y salió. Esa fue la última vez que sus familiares la vieron con vida.
2 horas después, sonó el teléfono en el departamento de los Bernikov. Era Elena quien llamaba. Su voz sonaba sorprendida y molesta. ¿Dónde está ella? Tania desapareció, ya son las 11 y la estoy esperando. La madre de Tatiana se sorprendió al enterarse que ella se había ido justo después de la llamada. Pensó que quizás él había ido a la tienda o a algún otro lugar y estaba haciendo fila. Elena descartó esa versión. Contó que la llamó desde un celular prestado pidiéndole que le sacara dinero. No le alcanzó para pagar el taxi. Yo la esperé en la calle hasta que me congelé, pero ella nunca subió. Fue extraño. Ambas mujeres estaban confundidas y preocupadas. Tatiana no tenía su teléfono celular, así que no podían averiguar a dónde había ido. Algo pudo haberle ocurrido. Tras discutirlo, las mujeres decidieron que no era momento de entrar en pánico. Tatiana es una mujer adulta. Seguramente su ausencia tiene una explicación razonable. Quizás conoció a alguien en el trayecto. Además, las festividades se acercan. Probablemente vio a un conocido y se detuvo a saludar. Aunque se haya quedado con un hombre, eso es asunto suyo. Seguro llamará porque sabe que están preocupados por ella, pero Tatiana no llamó ni en la noche ni en la mañana. No llegó a casa de su amiga ni volvió a la suya. Incluso para alguien tan excéntrico esto era demasiado raro. La madre pasó toda la noche sin pegar ojo y, por la mañana, lo primero que hizo fue ir a la comisaría local. La mujer le informó al oficial sobre el incidente y solicitó presentar una denuncia por desaparición de persona. El joven escuchó, hizo preguntas aclaratorias y le aconsejó que no se preocupara. Una mujer adulta tal vez fue a ver a algún hombre, y es joven, dijo condescendientemente, expresando lo que le vino a la mente a la madre de Tatiana ayer. Venga en 3 días, si no aparece antes, no podemos aceptar la denuncia. La mujer no podía imaginarse cómo pasaría 3 días en ansiedad, y si Tania está en peligro, necesita ayuda, hay que empezar a buscarla de inmediato. La madre de Tatiana intentó convencer al oficial de guardia de que aceptara la denuncia. Prácticamente le suplicó. Mi Tania nunca desaparecería así, algo pasó. Pero el hombre solo se encogía de hombros. 3 días, el plazo legal. Después de 3 días, sin que Tania apareciera, finalmente aceptaron la denuncia. Se abrió un caso de búsqueda, comenzaron a realizar procedimientos estándar, interrogaron a testigos y enviaron boletines de búsqueda. Con la proximidad del año nuevo, el trabajo se hacía de mala gana y lentamente, posponiendo la mayoría de las acciones para después de las fiestas. Los investigadores siempre tienen muchos casos en su trabajo. El caso de la desaparición de Gliusinski era solo uno de ellos. Por fin pasó el año nuevo, terminaron las vacaciones de invierno. La madre de Tatiana estaba desesperada por no tener noticias. En Polonia su esposo enloquecía, pero la policía no parecía tener prisa, todos trabajaban despacio, sin apurarse. Finalmente averiguaron el número de celular del hombre desde cuyo teléfono llamó Tatiana. Resultó que el teléfono pertenecía a un tal Víctor Poliakov, un taxista. El joven se presentó en la comisaría y realmente recordó que poco antes de Año Nuevo llevó a una chica guapa. Ella realmente le pidió el celular, llamó a una amiga, luego la chica pagó y se fue. Él no recuerda nada más. El taxista era el testigo principal del caso, pero después de su interrogatorio, la investigación no obtuvo ni una sola pista. No encontraron a la mujer de inmediato. El caso se volvió un típico caso sin resolver. Pasó el invierno sin noticias para Tatiana. La madre lloraba, tomaba Corvalol y rezaba para que su hija estuviera viva, sin importar dónde estuviera o qué hubiera hecho, pero que estuviera viva. Pero sus esperanzas no se cumplieron. Nunca volvió a ver a su hija con vida. En abril de 2001, es decir, más de 4 meses después de la desaparición de Tatiana Gliusinskaya, el cadáver de una mujer fue hallado en un bosque cerca de la aldea de Semibraji, distrito de Domodedovo, región de Moscú. Alexei Roshkov reportó su descubrimiento una semana después, y en ese tiempo el cuerpo fue dañado severamente por animales callejeros. Nadie quiso realizar el reconocimiento del cuerpo. Bueno, un cadáver, en el bosque. ¿Cuántos de esos copos de nieve aparecen en primavera después de que se derrite la nieve? Después de los trámites formales, el cuerpo fue enterrado en el cementerio Novodevichy bajo un número. Obviamente, nadie vinculó el cuerpo hallado con Tatiana Gliusinskaya. Se acordaron de él ya cerca de mayo, cuando alguno de los investigadores volvió a encontrarse con el caso de la desaparición. El investigador era joven. El caso sin resolver no lo intimidó. Decidió revisar el cuerpo. Se dirigió al cementerio con un par de colegas.
La tumba de Tatiana era poco profunda, la exhumaron velozmente y los sepultureros extrajeron el féretro, levantaron la tapa y el detective maldijo al instante. Los restos del cuerpo eran imposibles de identificar, estaban apilados caóticamente y los tejidos se habían convertido en gelatina. El cadáver, tal como estaba en el ataúd, fue enviado a la morgue para realizar la autopsia forense. Era necesario identificar de quién era el cuerpo y, lo más importante, determinar la causa de la muerte. Y aquí empezaron las dificultades. Resultó que el cuerpo realmente pertenecía a una mujer joven y que en su cadera, en efecto, había una placa metálica instalada. El cadáver encontrado podría ser el de Tatiana, sin embargo, no se pudo determinar la causa del deceso. Los restos, de medio año de antigüedad, estaban descompuestos por la putrefacción y desgarrados por los dientes de animales. Y aún así, la investigación obtuvo la primera pista. Se decidió volver a interrogar a los testigos y citar al taxista Poliakov, quien llevó a Tatiana, el dueño del teléfono desde el cual ella llamó aquella fatídica noche. Al mismo tiempo, se supo que el hombre ya había vendido el 9, con el que medio año atrás llevaba pasajeros. A simple vista no había nada raro, pero los investigadores decidieron revisar el auto por precaución. Obtuvieron los datos del nuevo propietario. Con la excusa de que el vehículo estuvo involucrado en un accidente, revisaron el interior. Se fijaron en las fundas de los asientos. El nuevo propietario afirmó no haberlas reemplazado. Y una nueva pista. En las fundas delanteras se hallaron pequeñas manchas marrones, casi imperceptibles a simple vista. Las fundas fueron retiradas de inmediato para su análisis pericial. Las gotas marrones resultaron ser sangre seca, y después del análisis de ácido desoxirribonucleico quedó claro que la sangre pertenecía a una mujer. A Víctor Poliakov ya no se le podía perder de vista. Poliakov se presentó a tiempo para el interrogatorio, se comportó de manera educada, vestía bien y su biografía era completamente normal. 25 años soltero. No sirvió en el ejército por salud, trabaja de taxista sin empleo fijo. El hombre no tenía antecedentes penales, respondía con tranquilidad a las preguntas, manteniéndose en la versión que ya había dado. Llevó a la chica desde la calle Lipeskaya hasta la Villa Olímpica. La recuerdo bien, simpática y habladora. Al llegar me pidió el celular para llamar a su amiga. No recuerdo de qué hablaban, no puse atención. ¿Y luego? Preguntó el investigador. La dejé en la tienda y no la vi más. Una pasajera en un viaje aparentemente normal. Se registraron las declaraciones. Poliakov leyó, asintió de acuerdo y firmó. Por último, el investigador le ofreció ver las fotos de la víctima, Tatiana en vida y sus restos encontrados en el bosque. ¿Quizá recuerde algún otro detalle? Poliakov abrió el expediente, vio la primera foto y fue como si entrara en trance. Parecía que no podía apartar la mirada de la foto de la chica muerta y de la viva. Una y otra vez hojeaba las páginas del expediente, regresando a las fotos de los restos. El investigador vio que Poliakov estaba literalmente hechizado, literalmente no podía apartar la mirada, literalmente temblaba de emoción. Finalmente, tras revisar las fotos, el hombre cerró el expediente, miró al investigador y entendió que ya no tenía caso negar nada. Luego pidió un encendedor, prendió un cigarro y empezó a relatar su historia. Esa noche, el 19 de diciembre 2000, Víctor Poliakov, como siempre, decidió ganar dinero extra en su tiempo libre después del turno. Salió de casa y casi de inmediato notó a su primera pasajera. Una joven de cabello oscuro y bien vestida hacía señas a la orilla de la carretera. Pidió que la llevaran a la avenida Olímpica y el hombre accedió. Al sentarse la chica en el auto, Poliakov percibió el aroma de un perfume caro. Echó un vistazo al rostro de la pasajera y se sorprendió por su rara belleza, digna de una estrella de cine. Desvió la mirada hacia sus manos, no había anillo de bodas. Poco después, Poliakov ya no pudo contenerse, empezó a hacer preguntas y a coquetear. La chica, que se presentó como Tatiana, parecía estar de acuerdo, riéndose, conversando y sonriendo. Poliakov casi sentía lástima. Cuando llegaron al destino, él ya estaba reuniendo valor para pedirle el número a la hermosa desconocida, cuando ella de repente dijo que había olvidado su cartera en casa. Si acaso, subiré con mi amiga y pagaremos. Pero Poliakov no quería ir a ningún lado. Tatiana seguía tratando de convencerlo. Después de un tiempo, ambos se dieron cuenta de que no querían separarse. Poliakov se armó de valor y le propuso continuar la noche en su casa. Tatiana dudó un poco, pero era evidente que solo estaba esperando esa invitación. En el camino compraron champaña en una tienda.
Según Polyakov, Tatiana tomó varios tragos directamente de la botella ahí mismo en el coche, como si no pudiera esperar. Llegaron al departamento de Polyakov, donde aún vivía con sus padres, quienes no se encontraban en casa. Fueron al teatro y regresarían tarde en la noche, teniendo suficiente tiempo. Polyakov puso la mesa, sirvió champaña en las copas, brindaron por las próximas fiestas. Tatiana le gustaba cada vez más al hombre, ella se sentó en sus piernas y claramente le dio a entender que no estaba en contra de la intimidad. Un par de copas más de champaña y la pareja terminó en la cama. Polyakov le aseguró a los investigadores que todo fue por mutuo acuerdo, sin coerción. Después de la intimidad, Tatiana permaneció en la cama sin prisa por vestirse. Polyakov miró el reloj, era tarde, casi las 11. Pronto los padres volverían del teatro y era hora de llevar a Tatiana a casa. Él regresó al dormitorio y le pidió sin rodeos que se fuera, pero Tatiana ya estaba algo borracha y quería dormir. De repente ella declaró que pasaría la noche con Polyakov y no iría a ningún lado. En ese instante la nueva conocida dejó de ser una invitada deseada para Polyakov. Sí, él era un hombre adulto, pero claramente no quería dar explicaciones a sus padres sobre una chica desconocida en su cama. Además, Tatiana ya había mencionado que estaba casada, pero no convivía con su esposo. Intenté convencerla, pero ella no quería ni siquiera levantarse de la cama. Así se quedó desnuda, contaba Polyakov al investigador. Yo le hablaba, pero ella se cubrió con la cobija y se volteó, entonces empecé a empujarla fuera de la cama, nos peleamos. Polyakov declaró que Tatiana empezó a insultarlo, diciendo que tenía conocidos entre las autoridades criminales y que lo pondrían en problemas si no la dejaba en paz. Polyakov se enfureció al ver que esa oportunista iba a mandar en su casa y además amenazarlo. Él también estaba algo ebrio y pronto la discusión se tornó en una pelea total. Tatiana golpeaba, pateaba y arañaba a Polyakov. En un momento, él le dio un golpe en la cara. Tatiana cayó al suelo gritando al escuchar un crujido. Se sujetó la nariz ensangrentada con las manos. Parikov, asustado, volvió en sí y se le pasó la borrachera. Él corrió hacia Tatiana, gritando, «¡Levántate!», y la ayudó a llegar al baño. Allí, él le dio una toalla húmeda con agua fría a la mujer. Yo, de verdad no quería, de verdad, Barmatalon. Su corazón latía fuertemente. Temía que ella lo denunciara a la policía. No podría demostrar que fue en defensa propia. Tatiana presionó una toalla húmeda contra su rostro y permanecieron en silencio en el baño por un rato. De repente, tras una breve pausa, la mujer saltó y se abalanzó sobre Polyakov nuevamente. «¡Me rompiste la nariz! ¡Estás acabado! ¡Mis hermanos te darán una lección!», gritó ella agitando los puños. Golpe, otro golpe, y Polyakov se agarró el cinturón de la bata de baño. Le echó el cinturón al cuello de Tatiana, la tiró al suelo y empezó a apretar el cinturón. Cada vez más fuerte, la mujer borracha empezó a jadear. Se retorcía debajo de él con furia y desesperación. Pero Polyakov era más fuerte. Quería hacer que Tatiana se callara para siempre. Apretó con todas sus fuerzas y solo se dio cuenta de lo que hacía cuando Tatiana dejó de mostrar signos de vida. El criminal no sentía ningún remordimiento. Casi de inmediato empezó a pensar en cómo deshacerse del cuerpo. Polyakov le puso un abrigo y botas al cadáver, lo cargó sobre el hombro, lo sacó del departamento y lo dejó debajo de la escalera en el primer piso. Necesitaba un plan. Ese día se celebraban elecciones en Moscú y la policía trabajaba en modo reforzado. Polyakov sabía que inspeccionarían el vehículo. ¿Cómo retirar el cuerpo sin ser descubierto? De repente se me ocurrió una idea. Polyakov salió de la casa, se subió al auto y condujo hacia las afueras por el llamado puente Zagorievsky. Al acercarse al retén policial, intencionalmente empezó a avanzar con inseguridad y redujo la velocidad. Evidentemente lo detuvieron, a Polyakov le revisaron los documentos e inspeccionaron el auto sin encontrar nada sospechoso. Cruzó el puente, dio una vuelta y regresó a casa. Puso el cadáver en la cajuela y volvió a cruzar el mismo puente. El inspector era el mismo. Polyakov le recordó que había estado ahí hace apenas 20 minutos. Revisaron el coche sin encontrar nada. El inspector hizo una señal. Sí, recuerdo, sigue tu camino. Polyakov no fue muy lejos, ya estaba cansado y además empezaron a dolerle los lugares donde Tatiana lo había golpeado. Incluso tendrá que ir al médico al día siguiente quejándose de dolor en la ingle. Se detuvo cerca de Semibragi, arrastró el cuerpo a un bosquecillo. Alrededor había soledad y silencio, pasó desapercibido. Después de colocar el cadáver en el suelo, Polyakov lo cubrió con ramas y leña, dudó un segundo y luego se fue de regreso a casa.
Durante la investigación no hubo dudas de que Polyakov decía la verdad. Lo arrestaron directamente en la oficina y ese mismo día un grupo operativo fue a su casa. No encontraron rastros de sangre en los muebles ni en las paredes, pero incautaron el cinturón de la bata con el que Tatiana fue asesinada. Sin embargo, más tarde resultará que no hay ningún rastro sospechoso en él. Para ese momento, Polyakov ya tenía un abogado, un especialista experimentado, que de inmediato le sugirió a su defendido una nueva táctica de comportamiento. El cuerpo de Tatiana estaba tan deteriorado por la descomposición que la pericia no pudo determinar con certeza la causa de la muerte. Los tejidos del cuello se descompusieron, no se encontró el hueso ioides. Esto fue una oportunidad. «Quiero cambiar mi declaración», dijo Polyakov repentinamente al investigador. «La vez pasada di mi declaración bajo presión de la investigación. Me obligaron. Yo no tenía ninguna intención de quitarle la vida a Tatiana. Solo quería atarle las manos para que no me golpeara. Ella murió sola». Polyakov declaró que Tatiana en su departamento consumía alcohol y tomaba pastillas. Según él, la mujer bien pudo haberse sentido mal por esa combinación, ya que todos saben que algunos medicamentos no son compatibles con el alcohol. Yo solo me deshice del cuerpo. Luego me asusté, ¿entiendes? Estaba claro que a mí me iban a atrapar primero, aseguró enfáticamente Polyakov. Para ese momento, dos abogados ya trabajaban en la defensa del criminal. Ambos exigían insistentemente la liberación de Polyakov bajo custodia. Él no es un criminal, es una víctima que fue torturada para obtener una confesión. La mujer ha fallecido, el joven de 25 años enfrenta una condena real. Las razones no están claras. Una persona inocente terminará en prisión, afirmaban investigadores y abogados. Al final, por falta de fundamentos para una detención posterior, tuvieron que dejar en libertad a Polyakova. El día de su liberación le ofrecieron firmar un acta de interrogatorio con una descripción detallada del delito y de sus acciones. Esa noche lo hizo en presencia de los abogados y 5 minutos después ya estaba en libertad. Pero ese no era el final de la historia. El investigador comprendía que el caso se desmoronaba y debía actuar con cuidado y celeridad. Se enviaron los materiales del caso a peritaje. Había solo 2 preguntas. ¿Podía Tatiana morir por envenenamiento y bajo qué circunstancias pudo ocurrir su muerte? Los especialistas analizaron el interrogatorio de Polyakov enfocándose en sus declaraciones sobre la muerte de Tatiana. Ella tuvo convulsiones, su cuerpo se sacudía y de su boca salió espuma blanca. Todo esto duró no más de medio minuto, después de lo cual ella se calmó. La descripción correspondía al cuadro clínico de la muerte por asfixia mecánica. Esto significaba que Tatiana realmente pudo haber sido asesinada con el cinturón de una bata. Primero Polyakov firmó este protocolo en presencia de los abogados. Precisamente en las conclusiones de la pericia se suponía que se basaría la audiencia judicial. Solo quedaba esperar a que llegara. Sin embargo, poco antes del juicio, de los materiales del caso, de repente, desapareció la copia de la grabación del interrogatorio del sospechoso. La principal prueba contra Kontsov no se pudo encontrar, no había a quien sospechar, pero eso no importaba. El videocasete desapareció. Sin ella, la fiscalía no pudo convencer al tribunal de la culpabilidad de Polyakov y la sentencia fue francamente indulgente. A Viktor Polyakov se le imputó causar lesiones corporales graves y como castigo se le impuso una sentencia condicional. El castigo sorprendió, aparentemente, hasta a los abogados de Polyakov. Y ellos, junto con sus defendidos, salieron de la sala del tribunal con amplias sonrisas en el rostro. Sin embargo, se alegraron demasiado pronto. El investigador encontró el video original y se programó una nueva audiencia judicial con otro juez. Cuando el secretario sacó el videocassette del sobre sellado, Polyakov y sus abogados palidecieron, pero ya no podían hacer nada. Por sentencia del nuevo tribunal, Viktor Polyakov fue condenado a una pena real, le dieron 10 años de prisión.